El sol del atardecer derramaba un oro líquido sobre el desierto del norte de México, pintando el cielo con pinceladas de naranja, rosa y un morado profundo que se acumulaba en el horizonte. Cada grano de arena y cada espina de cactus parecían incendiarse bajo la luz final del día. Para Mateo, un vaquero cuya alma había sido moldeada por aquel paisaje implacable, era solo otro crepúsculo en una vida de incontables crepúsculos. Montado en su caballo, un alazán robusto llamado Relámpago, era una silueta solitaria contra la vastedad. El único sonido era el viento que silbaba por los cañones lejanos, trayendo consigo el olor a polvo seco y la promesa de una noche fría. Él no buscaba nada más que el final de la jornada del día, un lugar para encender una fogata y descansar bajo el manto de estrellas que pronto tomaría el cielo. La vida de Mateo era un ciclo de polvo y distancia, una elección deliberada de mantenerse desapegado del mundo. Las riendas de cuero en sus manos eran su única conexión constante, el balanceo rítmico de la silla, su canción de cuna. ¡Alto ahí, vaquero! Si crees en las promesas que desafían al propio destino y en la lealtad que arde más fuerte que el sol del desierto, necesito que hagas algo ahora mismo. Estamos en una misión para llegar a 1000 almas valientes que sientan estas historias en sus huesos. No seas un simple espectador de esta jornada. Suscríbete ahora. Haz clic en ese botón como si tu vida dependiera de ello. Y quiero saber desde qué rincón del mundo estás sintiendo esta historia. Dime en los comentarios tu ciudad o tu país. Vamos a demostrar que las grandes historias no tienen fronteras. Contamos contigo para lograrlo. Relámpago se detuvo abruptamente, sus orejas agitándose hacia algo que rompía la monotonía de la llanura. Mateo, instantáneamente alerta, pasó la mano sobre la cacha de su revólver, un gesto tan natural como respirar. Sus ojos, acostumbrados a escrutar las distancias, se enfocaron en una forma extraña, inmóvil, a medio kilómetro de distancia. No era una formación rocosa, ni un cactus solitario. Tenía la geometría dura y artificial de algo hecho por el hombre. Una carreta, abandonada. El silencio del desierto pareció profundizarse, cargado de una tensión súbita. Las carretas no se detenían en medio de la nada sin un buen motivo, y los motivos en el desierto rara vez eran buenos. Podía ser una emboscada, obra de bandidos, o quizás solo el triste final de un viaje mal planeado. Fuera lo que fuese, la curiosidad y un sentido del deber lo impulsaron hacia adelante. Se acercó con la cautela de un depredador, rodeando la carreta a una distancia segura. El vehículo estaba en mal estado, una de las ruedas atascada en una zanja poco profunda y la lona que la cubría, rota en algunos puntos, ondeando flojamente con la brisa. No había caballos enganchados, ni señales de lucha, solo una quietud perturbadora que parecía fuera de lugar. El sol poniente proyectaba una larga sombra de la carreta, haciéndola parecer un monumento a un desastre silencioso. Mateo desmontó, el sonido de sus botas en la tierra seca resonando fuerte en el silencio. Cada paso hacia la carreta era medido, su instinto gritando que algo estaba profundamente mal. La soledad de la escena era casi tan opresiva como el calor que aún emanaba del suelo, un testimonio mudo de una historia que había terminado allí. Mientras caminaba, un sentimiento de premonición lo envolvió. Ya había visto la muerte en el desierto muchas veces, viajeros que sucumbieron al calor, vaqueros atrapados en disputas de tierras, hombres cuya suerte simplemente se había acabado. Esta escena, sin embargo, tenía un aire diferente, una melancolía que parecía aferrarse a la madera gastada de la carreta. Antes de inspeccionar el interior, examinó el suelo alrededor, leyendo las huellas como un erudito lee un libro antiguo. Estaban las marcas de la rueda que se había hundido,
las huellas de un caballo que había sido desenganchado a toda prisa. Pero no había señales de otras personas, ninguna señal de bandidos, ninguna huella de lucha. Era como si el conductor simplemente hubiera desaparecido en el aire enrarecido del desierto. La ausencia de respuestas era más inquietante que cualquier evidencia de violencia. Con el revólver aún en la mano, pero apuntando al suelo, Mateo finalmente llegó a la parte trasera de la carreta. El aire estaba quieto, pesado con el olor a lona vieja y algo más, un perfume floral débil, casi imperceptible. Extendió la mano y, con un movimiento lento, apartó el borde andrajoso de la cubierta. Lo que vio lo hizo detenerse. Su cuerpo se puso rígido de sorpresa. No era la escena de un crimen, ni un cargamento abandonado, tumbada sobre un montón de mantas. Durmiendo un sueño profundo que rozaba el agotamiento, había una joven mujer. Su cabello, de un castaño rojizo, estaba esparcido sobre una almohada improvisada, y su rostro pálido y sereno parecía el de un ángel desplazado, una visión de paz en medio de la desolación. El corazón del vaquero, acostumbrado al ritmo duro de la supervivencia, falló un latido. Por un largo momento, Mateo solo observó, perplejo. La mujer dormía tan profundamente que parecía inconsciente del mundo a su alrededor. Su respiración era suave, casi inaudible. Una de sus manos descansaba delicadamente sobre su vientre, un gesto protector e instintivo que casi no notó al principio. Llevaba un vestido sencillo, de algodón azul, ahora sucio de polvo y arrugado por el largo viaje. ¿Quién era ella? ¿Y qué, en nombre de todos los santos, hacía sola en medio de este desierto despiadado? Su vulnerabilidad era una afrenta a la brutalidad del lugar. Guardó el revólver. El peligro que había anticipado se transformó en un misterio complejo y desconcertante. Su presencia allí no tenía sentido. Era una pieza de rompecabezas de un juego que no sabía que estaba jugando. Notó los detalles de su rostro. Las pecas leves esparcidas por la nariz, las pestañas largas que proyectaban pequeñas sombras en sus mejillas. Había rastros de fatiga alrededor de sus ojos, pero también una fuerza subyacente en su mandíbula. No era una dama de la ciudad, perdida en un paseo. Había una resiliencia en ella, incluso en el sueño. Sintió un impulso extraño. Una necesidad de no molestarla, de simplemente retroceder y dejarla en su refugio de inconsciencia. Pero sabía que no podía. La noche estaba llegando, y con ella vendrían los coyotes y el frío cortante del desierto. Dejarla allí sería una sentencia de muerte. Él, el hombre que evitaba cualquier tipo de complicación, se encontraba ante la mayor complicación de su vida, en la forma de una mujer dormida en una carreta rota. Un conflicto se instaló en su pecho. La parte de él que apreciaba la libertad y la simplicidad gritaba para que montara en relámpago y se alejara cabalgando para olvidar lo que había visto. Era el camino más fácil, el camino del vaquero solitario que no le debía nada a nadie. Sin embargo, una parte que creía haber enterrado con Javier, se negaba a obedecer. Era la voz del honor, del deber que un hombre tiene para con los indefensos. Dejar a esa mujer a su suerte sería una traición no solo para ella, sino para sí mismo, para los códigos no escritos que gobernaban su existencia. Maldijo a su amigo en silencio, pues fue Javier quien siempre le recordó que la verdadera fuerza de un hombre no estaba en su independencia, sino en su capacidad para proteger a los demás. Extendió la mano para tocarla en el hombro, para despertarla gentilmente, pero vaciló. ¿Qué diría? Un extraño surgiendo de la nada en medio del desierto era motivo de miedo, no de alivio. Decidió primero revisar el resto de la carreta, en busca de alguna pista sobre su identidad o su destino. En la parte delantera encontró una bolsa de cuero. Dentro, algunas monedas, un peine de madera y un pequeño libro de oraciones con un nombre delicadamente escrito en la primera página: Elena.
No había nada más. Ninguna carta, ningún mapa, ningún indicio de hacia dónde iba o de dónde venía. El nombre, Helena, resonó en su mente. Era un nombre suave, que contrastaba fuertemente con la dureza del mundo que los rodeaba. Ahora, el misterio tenía un nombre, lo que lo hacía aún más real e imposible de ignorar. La luz del día estaba desapareciendo rápidamente y el aire comenzaba a enfriarse. Mateo sabía que tenía que actuar. Volvió a la parte trasera de la carreta, su decisión tomada. Con un toque suave pero firme, posó su mano en el hombro de Helena. «Señorita», dijo, su voz ronca por el desuso y el polvo. «Señorita, despierte». Sus ojos se abrieron de repente, no con la lentitud del despertar, sino con el sobresalto del miedo. Eran ojos verdes, del color del musgo en la piedra de un río, y estaban llenos de pánico. Ella se encogió, apartándose de él, el cuerpo tenso como una cuerda de guitarra. El miedo de ella era palpable, una barrera instantánea entre ellos. Él retrocedió un paso, levantando las manos en un gesto de paz, mostrando que estaban vacías y no ofrecían amenaza. «Calma», dijo, manteniendo la voz baja y tranquila. «No voy a hacerle daño. Encontré su carreta rota. Mi nombre es Mateo». El nombre de ella, Helena, estaba en la punta de su lengua, pero no lo dijo, no queriendo asustarla aún más al revelar que había hurgado en sus pertenencias. Ella lo miró fijamente en silencio, sus ojos verdes, evaluando cada centímetro de él, desde el sombrero polvoriento hasta las botas gastadas. Veía a un hombre endurecido por el sol y la vida, un extraño cuyas intenciones eran desconocidas. La desconfianza estaba estampada en su rostro, una máscara de protección contra el mundo que, evidentemente, ya la había tratado con crueldad. Podía ver la lucha interna en su mirada, el miedo instintivo contra la comprensión desesperada de que necesitaba ayuda. Aquel silencio se extendió, llenado solo por el sonido del viento. Finalmente, la voz de ella rompió la quietud, frágil pero clara. «¿Dónde estoy?», preguntó mirando más allá de él, al paisaje desértico que se extendía infinitamente en todas direcciones. La pregunta confirmó lo que él sospechaba. Estaba perdida, desorientada, en medio del desierto de Sonora, a unos 2 días de cualquier pueblo. Respondió con sinceridad. «No es seguro quedarse aquí. La noche está llegando». Observó mientras ella absorbía la información, el pánico en sus ojos dando paso a una desesperación silenciosa. Llevó la mano a su vientre de nuevo, y esta vez el gesto fue más prolongado, más consciente. Fue entonces cuando Mateo entendió la profundidad de su vulnerabilidad. No solo estaba sola, estaba protegiendo otra vida. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago, recontextualizando toda la escena, la huida desesperada, el agotamiento, la carreta abandonada. No estaba huyendo solo por sí misma. Este ya no era un simple caso de una viajera perdida, era una cuestión de vida o muerte para 2 seres. El peso de la responsabilidad que sentía aumentó 10 veces. La promesa silenciosa que se hizo a sí mismo momentos antes de ayudarla, ahora se convertía en un pacto inquebrantable. Ya no podía siquiera considerar la opción de marcharse. El fantasma de Javier parecía susurrar en su oído, recordándole que el destino a veces nos pone en caminos que no elegimos, pero que estamos obligados a seguir. Miró a Helena y por primera vez no vio a una extraña, sino a un alma necesitada de protección. «Tenemos que salir de aquí», repitió, esta vez con más urgencia en su voz. «Podemos tomar mi caballo. Es fuerte. Puede llevarnos a los 2 hasta que encontremos un lugar seguro». Helena vaciló, la desconfianza aún luchando contra la necesidad. Mirar a ese hombre, Mateo, era como mirar al propio desierto, vasto, intimidante, pero quizás también la única fuente de salvación. Vio en sus ojos no la malicia que había aprendido a esperar de los hombres, sino una seriedad cansada, una especie de honor reacio. No tenía elección.
Asentir con la cabeza sería poner su vida y la vida de su hijo en manos de un completo extraño. Pero no asentir sería entregarlas al desierto. Lentamente, casi imperceptiblemente, ella asintió con la cabeza. Su decisión, aunque silenciosa, selló el destino de ambos. Mateo sintió el peso de esa confianza, una carga más pesada que cualquier silla o carga que hubiera transportado. La ayudó a bajar de la carreta, sus movimientos cuidadosos y respetuosos. Cuando sus pies tocaron el suelo, ella vaciló, débil por el agotamiento y la deshidratación. Él la sujetó firmemente por el brazo, su toque proporcionando un apoyo que era tanto físico como simbólico. En ese breve contacto se forjó una conexión, un entendimiento tácito de que, a partir de ese momento, ya no eran dos extraños, sino compañeros de infortunio, ligados por la necesidad y las crueles circunstancias del destino. El desierto a su alrededor ya no era solo un paisaje, sino el escenario donde el drama de sus vidas comenzaría a desarrollarse. La guió hasta Relámpago, que esperaba pacientemente, observando la escena con sus grandes ojos oscuros. El caballo parecía entender la gravedad de la situación. Mateo montó primero, luego extendió la mano hacia Elena. Ella tomó su mano, la de ella pequeña y fría dentro de la suya, y él la subió, sentándola en la silla delante de él. El arreglo era íntimo, incómodo para un hombre que valoraba su espacio personal, pero necesario. Podía sentir la fragilidad de ella contra su pecho, y el instinto de protegerla se volvió abrumador. Tomó las riendas, y con una orden suave, hizo que Relámpago comenzara a andar, alejándose de la carreta abandonada, que ahora parecía una tumba marcando el final de una vida y el comienzo de otra, incierta y peligrosa. Mientras cabalgaban, el último vestigio de luz solar desapareció, sumergiendo el mundo en tonos de azul y gris. Las estrellas comenzaron a aparecer una a una, salpicando el terciopelo oscuro del cielo. Elena estaba en silencio, su cuerpo encogido contra el de Mateo, buscando calor y seguridad. Él no hizo preguntas. Sabía que las historias vendrían con el tiempo, o quizás nunca vendrían. Por ahora, bastaba con saber que ella necesitaba ayuda y que él era el único allí para ofrecerla. Sus pensamientos volvieron a Javier. El amigo siempre decía que la vida nos pone a prueba de maneras inesperadas, colocando en nuestro camino aquello que más tememos o evitamos. Para Mateo, que evitaba los lazos a toda costa, el destino le había entregado la más frágil y complicada de las responsabilidades. La noche en el desierto tenía su propia belleza cruel. El aire frío cortaba la piel, y los sonidos de los depredadores nocturnos resonaban a lo lejos. Mateo navegaba por el paisaje con una familiaridad nacida de años de experiencia, sus ojos adaptados a la oscuridad, leyendo las sombras y el contorno de la tierra. Elena, agotada, acabó durmiéndose de nuevo, su cabeza descansando en su hombro. El peso de ella era reconfortante de una manera extraña, una presencia viva que rompía su soledad habitual. Se preguntó sobre la historia de ella, sobre el padre del niño, sobre los peligros de los que estaba huyendo. Cada pregunta era un hilo en un enredo que sentía que estaba a punto de envolverlo por completo, atrapándolo de una forma que nunca quiso. Encontró un refugio en una pequeña alcoba rocosa, un lugar que ofrecía protección contra el viento. Desmontó con cuidado para no despertar a Elena y la llevó en brazos hasta el refugio improvisado. Era más ligera de lo que esperaba. La acostó suavemente sobre su propia manta, que extendió en la arena. Luego, con la eficiencia de quien lo ha hecho 1000 veces, juntó leña seca y encendió una pequeña fogata. Las llamas danzaron, arrojando luz y calor en el pequeño espacio, creando un santuario frágil contra la inmensidad oscura y fría del desierto. La luz parpadeante iluminó el rostro dormido de Elena, y la preocupación en sus facciones parecía haberse
suavizado un poco, reemplazada por una paz temporal. Sentado junto al fuego, vigilándola dormir, Mateo sintió un cambio profundo dentro de sí. La vida simple y sin rumbo que había cultivado con tanto cuidado parecía ahora vacía, insignificante ante la responsabilidad que había caído sobre sus hombros. La promesa que le había hecho a Javier en el lecho de muerte de su amigo resonó en su mente con una claridad dolorosa. «Cuida lo que es mío, Mateo. Prométemelo». En ese momento, pensó que Javier se refería a su pequeño rancho, a sus pocas posesiones. Nunca, ni en sus sueños más locos, imaginó que el legado de su amigo fuera una mujer y un hijo aún por nacer. La ironía era abrumadora. Él, el hombre que huía de la familia, ahora se veía en el papel de guardián de una. Elena se movió en su sueño, murmurando un nombre en un susurro febril. Javier. El sonido del nombre de su amigo, venido de los labios de esa mujer, golpeó a Mateo con la fuerza de un rayo. Todo encajó en un mosaico de dolor y revelación. Elena no era una extraña cualquiera. Era la mujer de Javier, la mujer de la que él hablaba con tanto amor y esperanza, la razón por la que estaba construyendo un futuro, y el niño que ella llevaba era el hijo de su mejor amigo. La promesa ya no era una obligación abstracta, tenía un rostro, un nombre y un futuro que ahora dependía enteramente de él. El peso en su pecho se transformó en un dolor agudo, una mezcla de luto por la pérdida de su amigo y la terrible comprensión de su nueva misión. La noche se profundizó y el silencio fue roto solo por el crepitar del fuego. Mateo miró las llamas, pero no las vio. En su mente veía el rostro sonriente de Javier, oía su risa, recordaba las conversaciones sobre sueños y tierras fértiles. Javier era la antítesis de Mateo, un hombre que buscaba echar raíces, construir un hogar, amar a una mujer y criar hijos. Todo lo que Mateo despreciaba, Javier lo abrazaba con todo el corazón, y ahora, irónicamente, le correspondía a Mateo proteger ese sueño, proteger la personificación de todo lo que él rechazaba. La lucha interna que sentía antes era solo una pequeña escaramuza comparada con la guerra que ahora se libraba en su alma. ¿Cómo podría él, un trotamundos, honrar el legado de un hombre que solo quería un lugar donde quedarse? Sabía lo que la presencia de ella significaba. Javier no había muerto de una fiebre, como le dijeron en el último pueblo. La carreta abandonada, la huida desesperada de Elena, todo apuntaba a algo mucho más siniestro. Alguien quería la tierra de Javier, la última porción fértil que resistía la codicia de un hombre poderoso en la región, un hacendado llamado Don Ricardo. Javier había mencionado sus problemas con Ricardo, pero siempre con un optimismo terco, creyendo que la justicia prevalecería. Mateo, más cínico, siempre le advirtió. Ahora, la verdad era clara. Javier había sido asesinado, y Elena no solo estaba huyendo del desierto, estaba huyendo de los hombres que mataron a su amor. La misión de Mateo acababa de volverse infinitamente más peligrosa. El peligro no lo asustaba. Convivía con el peligro como un vecino no deseado. Lo que lo asustaba era la emoción que comenzaba a brotar en su pecho endurecido. Una mezcla de ira protectora, una lealtad feroz al amigo muerto y algo más. Algo que no se atrevía a nombrar mientras miraba el rostro de Elena. Sentía una conexión con ella, no por quién era, sino por quién representaba. El último vestigio vivo de Javier. Protegerla era proteger la memoria de su amigo. Era mantener viva la única amistad verdadera que había conocido. El desierto a su alrededor ya no era solo un obstáculo geográfico. Era un campo de batalla donde el legado de un hombre sería defendido hasta la muerte. La fogata comenzó a disminuir y Mateo añadió algunas ramas más. No dormiría esa noche. Su vigilia era ahora un deber sagrado. Se posicionó de manera que pudiera ver a Elena y la oscuridad alrededor del refugio al mismo tiempo.
Cada sombra que se movía, cada sonido en el viento, lo ponía en alerta máxima. Ya no estaba solo sobreviviendo por sí mismo. Ahora era un guardián, un protector. El vaquero solitario estaba muriendo, y en su lugar algo nuevo estaba naciendo, forjado en el fuego de la promesa y el luto. No sabía qué camino seguirían por la mañana, ni cómo enfrentarían a los enemigos que seguramente los perseguían, pero una cosa era segura: no le fallaría a Javier, no otra vez. Elena se despertó con la primera señal de luz en el cielo, una línea pálida de gris en el horizonte este. Vio a Mateo sentado, inmóvil como una estatua de piedra, con el rifle apoyado en sus rodillas. No la miró, sus ojos estaban fijos en el paisaje, leyendo las primeras señales del día. Ella se sentó, la manta cayendo de sus hombros. «No dormiste», afirmó, su voz aún ronca. «No había tiempo para eso», respondió simplemente, sin desviar la mirada. La respuesta de él, corta y directa, lo decía todo. El peligro era real y presente. Sintió una oleada de gratitud mezclada con miedo. Ese hombre, un completo extraño, se había convertido en su única línea de defensa contra un mundo que quería destruirla. Ella lo miró. Realmente lo vio por primera vez a la luz de la mañana. Las líneas de preocupación en su frente, la tensión en su mandíbula, la soledad en sus ojos. Llevaba un peso, una tristeza que ella reconoció porque también la sentía. «Gracias», susurró. Las palabras flotaron en el aire frío de la mañana. Mateo finalmente se giró para mirarla. Sus ojos se encontraron y por un instante la barrera entre ellos desapareció. Él vio la fuerza de ella, la resiliencia que la mantenía en movimiento a pesar del dolor. Ella vio el honor de él, un código de conducta que lo obligaba a ayudarla, incluso si eso podía costarle la vida. En esa mirada dejaron de ser solo el protector y la protegida. Se convirtieron en dos almas unidas por una tragedia compartida. «Tenemos que seguir», dijo Mateo, rompiendo el momento. Se levantó, sus movimientos eficientes y llenos de propósito. «Nos estarán buscando. Don Ricardo no dejará testigos». El nombre de él, dicho en voz alta, trajo el peligro a su pequeño santuario. Elena se estremeció, el miedo volviendo a apoderarse de ella. «¿Cómo sabes de él?», preguntó, la voz temblorosa. Mateo miró al horizonte. Javier era mi amigo, mi mejor amigo. La confesión flotó entre ellos, redefiniéndolo todo. No la estaba ayudando por lástima o por un sentido genérico del deber. La estaba ayudando por lealtad, por amor a un amigo que ambos habían perdido. Su viaje ahora tenía un propósito más profundo, una base construida sobre la memoria de Javier. La revelación cambió la dinámica entre ellos. La desconfianza de Elena fue reemplazada por un sentimiento de alivio y una conexión dolorosa. Ya no estaba sola con su dolor. Ese hombre taciturno y solitario compartía su luto. «Hablaba mucho de ti», dijo ella, una lágrima silenciosa corriendo por su rostro. «Te llamaba mi hermano del alma. Dijo que eras el hombre más libre que conocía». La ironía de esas palabras no pasó desapercibida para Mateo. El hombre más libre, ahora encadenado por la más pesada de las promesas. No respondió, simplemente le ofreció su odre de agua. El gesto fue más elocuente que cualquier palabra. Compartían más que el luto. Ahora compartían la lucha por la supervivencia y por la justicia para Javier. Partieron con la urgencia silenciosa de presas que sienten el olor del cazador en el viento. El sol de la mañana ascendía, prometiendo un calor brutal, pero Mateo forzaba el ritmo, sabiendo que cada minuto de avance era un minuto robado a sus perseguidores. Elena se aferraba a él. El balanceo del caballo era un ritmo constante que le impedía perderse en su propia desesperación. Observaba cómo cambiaba el paisaje, las llanuras abiertas, dando paso a terrenos más rocosos y accidentados, un laberinto de piedras y cactus que ofrecía más escondites, pero también más peligros.
confiaba en Mateo implícitamente. Su habilidad para leer el terreno y guiar a relámpago por pasajes que parecían infranqueables era lo único que se interponía entre ella y la muerte. No hablaba mucho, pero sus acciones eran un monólogo de competencia y determinación. Cada decisión una reafirmación de su promesa silenciosa. Esa primera noche, alrededor de otra fogata cuidadosamente escondida en un pequeño valle, Elena comenzó a hablar. Le contó a Mateo sobre Javier, no el amigo que él conocía, sino el hombre que ella amaba. Habló de cómo la cortejó con flores del desierto, de cómo sus ojos brillaban cuando hablaba del futuro, de la casa de adobe que construiría con sus propias manos y del hijo que un día llenaría sus pasillos con risas. Sus palabras pintaron un retrato vívido del hombre que habían perdido, llenando el silencio de la noche con la esencia de su espíritu optimista. Mateo escuchaba en silencio, cada palabra una puñalada en su corazón. Estaba protegiendo no solo a una mujer y un niño, sino el sueño vibrante de su amigo, un sueño que ahora parecía tan frágil como las brasas de la fogata. Los días se convirtieron en una rutina de huida y supervivencia. Mateo le enseñó a Elena a encontrar agua, a reconocer plantas comestibles y a cómo mantenerse caliente en las noches heladas. Era un maestro paciente, sus enseñanzas prácticas y directas. Ella, a su vez, demostró ser una alumna resiliente, absorbiendo cada lección con una determinación feroz. Su fragilidad inicial dio paso a una fuerza que ni ella sabía que poseía. Durante las largas horas en la silla compartían historias. Mateo hablaba de su vida como vaquero, de las vastas manadas de ganado, de las tormentas repentinas en el desierto. Rara vez mencionaba su pasado o su familia, manteniendo una parte de sí mismo bajo llave. Elena, sin embargo, comenzó a ver a través de su fachada endurecida, percibiendo la soledad que lo impulsaba y la lealtad que ahora lo anclaba. Una tarde, mientras cruzaban un paso estrecho, entre dos mesetas rocosas, Mateo detuvo a Relámpago abruptamente. Señaló hacia el valle de abajo. A lo lejos, una nube de polvo se movía en su dirección. Eran jinetes, 3 de ellos, avanzando a un ritmo rápido y determinado. Los hombres de don Ricardo. El corazón de Elena se heló. No había a dónde correr, el paso era la única ruta visible por kilómetros. Mateo actuó con una calma aterradora. Guió a Relámpago hacia una grieta en la roca, un escondite tan estrecho que apenas cabían. Puso la mano sobre el hocico del caballo para ahogar cualquier sonido e hizo una señal a Elena para que se quedara absolutamente quieta. El sonido de los cascos acercándose era como un redoble de tambor fúnebre, cada galope un paso más cerca de su fin. Esperaron, conteniendo la respiración, mientras los pistoleros pasaban a escasos metros de su escondite. Uno de ellos se detuvo, mirando a su alrededor como si sintiera su presencia. Mateo puso la mano en la funda de su pistola, sus músculos tensos, listo para la violencia inevitable. Elena cerró los ojos rezando en silencio. Por un momento que pareció una eternidad, el mundo quedó en suspenso. Luego el pistolero se encogió de hombros y siguió adelante, uniéndose a sus compañeros. El sonido de los cascos disminuyó hasta desaparecer por completo. Solo entonces Mateo se relajó, el aire saliendo de sus pulmones en un largo y controlado silbido. Habían escapado por los pelos. La proximidad del peligro dejó un sabor amargo en sus bocas, un recordatorio constante de que no solo estaban viajando, estaban siendo cazados. Esa noche, la conversación alrededor del fuego fue más sobria. La realidad de su situación se había solidificado. «No se rendirán», dijo Elena, su voz baja. «Don Ricardo quiere la tierra, pero sobre todo quiere borrar cualquier rastro de Javier. Nuestro hijo es el heredero legítimo. Mientras él viva, el derecho de Ricardo sobre la propiedad nunca será seguro». Mateo asintió.
el rostro sombrío iluminado por las llamas. Lo sé. Por eso no podemos ir a ningún pueblo conocido. Ricardo tiene ojos y oídos en todas partes. Trazó un mapa improvisado en la arena. Hay una ruta antigua a través de las montañas. Es peligrosa. Pocos la conocen. Tomará más tiempo, pero es nuestra mejor oportunidad de llegar a la frontera sin ser vistos. Era un plan desesperado. Una apuesta contra el desierto y contra los hombres. La decisión de tomar la ruta de la montaña puso a prueba sus límites. El terreno era empinado y traicionero, obligándolos a desmontar y guiar a relámpago a pie la mayor parte del tiempo. El aire se volvió más enrarecido y frío. La fuerza de Elena comenzó a flaquear, el esfuerzo físico cobrando su precio. Una noche se desplomó, temblando de fiebre y agotamiento. Mateo la envolvió en todas las mantas que tenían, preparó un té caliente con hierbas que encontró y pasó toda la noche a su lado, poniéndole paños húmedos en la frente. En su delirio, llamaba a Javier, sus palabras un murmullo de amor y miedo. Mateo sintió una impotencia abrumadora. Podía enfrentarse a pistoleros y al desierto, pero contra la fragilidad del cuerpo humano era solo un espectador. Mientras la vigilaba, su mente derivó a un recuerdo, una tarde cálida bajo la sombra de un mezquite. Él y Javier estaban reparando una cerca. Javier no dejaba de hablar de sus planes, de la mujer del pueblo vecino que le había robado el corazón. Es diferente, Mateo, fuerte, con ojos que ven la verdad de las cosas. Se llama Elena. Javier entonces se puso serio. Las cosas se están poniendo peligrosas con don Ricardo. Me hizo una oferta por la tierra. La rechacé. Ahora siento los ojos de sus hombres en mi espalda. Miró directamente a Mateo. Si algo me pasa, Mateo, prométeme que cuidarás lo que es mío. Prométemelo. Mateo había asentido con la cabeza, tratándolo como un drama pasajero. Ahora, las palabras de su amigo lo atormentaban con el peso de una profecía. La fiebre de Elena finalmente cedió con el amanecer, dejándola débil pero lúcida. Miró a Mateo, cuyo rostro estaba marcado por la preocupación y la falta de sueño. «¿Te quedaste?», susurró. «Claro que me quedé», respondió él, su voz más suave de lo normal. «Ándale pues, bebe esto». Le ofreció más té. En ese momento de vulnerabilidad compartida, algo cambió entre ellos. La relación, antes definida por el deber y la necesidad, se profundizó en un cuidado genuino. Elena vio más allá del vaquero endurecido y vislumbró a un hombre capaz de una gran ternura. Mateo, por su parte, se permitió sentir algo más allá de la lealtad a un amigo muerto. Estaba empezando a preocuparse por ella, por la mujer fuerte y resiliente que se negaba a ser quebrantada por la tragedia. El viaje se volvió aún más lento, con Mateo ajustando el ritmo para la recuperación de Elena. La llevaba en las partes más difíciles, su fuerza parecía inagotable. Durante este tiempo desarrollaron una comunicación no verbal, un entendimiento que pasaba por miradas y gestos simples. Un día encontraron un arroyo escondido, una línea de vida en el terreno árido. Mientras Relámpago bebía, Elena se lavó el rostro en el agua fría. Miró su reflejo, la imagen de una mujer cansada y asustada. Luego vio a Mateo observándola, su expresión indescifrable. «¿Crees que lo lograremos?», preguntó la duda en su voz. Mateo caminó hacia ella, se detuvo a su lado y miró al horizonte. «No es una cuestión de sí, es una cuestión de cómo, y encontraremos la manera». La determinación inquebrantable de Mateo se convirtió en la roca sobre la que Elena se apoyaba. Empezó a entender que la promesa que le hizo a Javier no era una carga para él, sino un propósito. Le había dado un nuevo significado a su vida errante. Ya no solo huía de un pasado, cabalgaba hacia un futuro que él estaba construyendo activamente con cada paso cuidadoso, cada decisión protectora. La lucha por la supervivencia los estaba transformando.
Elena estaba descubriendo una fuerza que no conocía y Mateo estaba descubriendo un corazón que creía no tener. Juntos, en el aislamiento de las montañas, comenzaron a formar una unidad, una familia improvisada, forjada en el peligro y el luto compartido. Mateo tomó una decisión arriesgada. Necesitaban provisiones. La siguiente etapa del viaje por las montañas sería la más larga sin fuentes de agua conocidas. Conocía un pequeño pueblo, olvidado por el tiempo y el gobierno, que podría ser seguro. Dejó a Elena y a Relámpago en un campamento escondido y siguió a pie, prometiendo volver antes del anochecer. ¿Qué harías tú en el lugar de Mateo? ¿Te arriesgarías a entrar en un pueblo en busca de provisiones esenciales, corriendo el riesgo de ser reconocido? ¿O continuarías el viaje, enfrentando el hambre y la sed, pero permaneciendo oculto? Comparte tu opinión en los comentarios y dinos qué camino elegirías para proteger a los que amas. Tu perspectiva es importante para nosotros. El pueblo era exactamente como Mateo lo recordaba. Unas pocas casas de adobe, aferradas a una calle polvorienta y una iglesia cuya cruz estaba torcida. Los habitantes eran desconfiados, sus rostros marcados por la pobreza y el aislamiento. Mantuvo el sombrero bajo, compró frijoles, carne seca y llenó sus odres de agua, pagando con las pocas monedas que tenía. Cuando estaba a punto de irse, vio un cartel clavado en la pared del almacén. Era un retrato tosco de sí mismo, ofreciendo una recompensa sustancial por su captura. Buscado por secuestro y asesinato. Don Ricardo no solo los estaba cazando, estaba envenenando el pozo, convirtiendo a cada extraño en un enemigo potencial. Mateo arrancó el cartel, lo arrugó en su bolsillo y salió del pueblo, la urgencia ahora ardiendo en sus venas. Regresó al campamento al atardecer, su rostro una máscara de preocupación. Le mostró el cartel a Elena. El miedo volvió a los ojos de ella, pero esta vez había ira mezclada. No se detendrá ante nada, dijo, su voz llena de veneno. Quiere convertirte en un monstruo para que nadie te ayude. Mateo miró el fuego. Eso solo significa que ya no podemos confiar en nadie. A partir de ahora, somos solo nosotros dos contra todos. La declaración, en lugar de asustarlos, pareció solidificar su alianza. La injusticia de la acusación y la crueldad de don Ricardo los unieron aún más, transformando su huida en una causa, una lucha por la verdad, en un mundo donde la mentira de un hombre rico valía más que sus vidas. Esa noche, Mateo tuvo otro recuerdo, esta vez de una pelea. Él y Javier habían discutido violentamente sobre los riesgos que Javier estaba corriendo. «Eres un tonto, Javier. Don Ricardo es una serpiente. No puedes luchar contra él solo», gritó Mateo. Javier respondió con la misma intensidad. «¿Y qué sugieres que haga? ¿Huir? ¿Dejar la tumba de mi padre, la tierra que es mía por derecho? Eso no es libertad, Mateo, es cobardía. Hay cosas por las que vale la pena luchar, aunque pierdas». El recuerdo era doloroso, pero ahora Mateo entendía. Finalmente estaba entendiendo lo que Javier quería decir. No solo estaba protegiendo a Elena y al niño, estaba luchando por la tierra, por el legado, por el honor de su amigo. Finalmente estaba librando la lucha de Javier. A medida que avanzaban por las montañas, el paisaje se volvía más majestuoso y más peligroso. Cruzaron desfiladeros estrechos, donde el viento aullaba como un espíritu atormentado, y escalaron laderas empinadas que ponían a prueba la resistencia de Relámpago. En medio de esta naturaleza salvaje, encontraron momentos de belleza inesperada, un amanecer que pintó los picos de las montañas de rosa y oro, la visión de un águila volando libremente en el cielo azul profundo. En esos momentos se detenían, y un silencio cómodo se instalaba entre ellos. Eran pausas preciosas que les permitían respirar, que les recordaban que, a pesar de la fealdad de los hombres que los cazaban, el mundo todavía contenía belleza y esperanza. Esos momentos los nutrían, dándoles fuerza para continuar.
El embarazo de Elena se hacía más evidente cada día. El movimiento en su vientre era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. El niño, el hijo de Javier, era el futuro, la razón de toda esa lucha. Mateo se encontró observando a Elena con una nueva admiración. Nunca se quejaba, soportando las dificultades con una gracia y una fuerza que lo humillaban. Empezó a poner la mano en el vientre de ella por la noche, sintiendo la patada del bebé, una conexión tangible con su amigo, perdido y con la nueva vida que había jurado proteger. La paternidad inesperada que el destino le impuso lo estaba cambiando de maneras que nunca podría haber imaginado, derribando las paredes que había construido alrededor de su corazón, ladrillo por ladrillo. Un día encontraron las ruinas de una antigua misión indígena, escondida en una meseta elevada. Era un lugar de paz y silencio, protegido del viento. Decidieron descansar allí por unos días, para permitir que Elena recuperara sus fuerzas. Mientras exploraban las ruinas, encontraron murales descoloridos en las paredes de adobe, contando historias de un pueblo que vivió y luchó en esa misma tierra siglos antes. Había un sentimiento de continuidad allí, de que sus luchas resonaban con las de muchos otros antes que ellos. La historia estaba viva en esas piedras, y eso les dio una sensación de perspectiva. No eran solo fugitivos, eran parte de un largo linaje de personas que lucharon por su lugar en el mundo, por su familia y por su tierra. La intimidad entre ellos creció en ese refugio. Las conversaciones se hicieron más profundas. Mateo habló de su infancia, de cómo la pérdida de su familia por una epidemia lo hizo abrazar la vida de Trotamundos como una forma de no volver a sentir el dolor del apego. Elena habló de sus sueños, del deseo de darle a su hijo una vida de paz, lejos de la codicia y la violencia. Descubrieron que, a pesar de sus vidas muy diferentes, compartían la misma herida fundamental, la pérdida. El luto, por Javier, era el vínculo inicial, pero fue la comprensión mutua de sus propios dolores pasados lo que forjó un lazo inquebrantable entre ellos. Eran dos fragmentos de vidas rotas que estaban, lentamente, comenzando a encajar. La tensión romántica que había estado creciendo bajo la superficie finalmente se manifestó. Una noche, sentados bajo las estrellas, mirando la vastedad del cielo, sus manos se encontraron. No fue un gesto planeado, sino un movimiento natural, un reconocimiento del sentimiento que ambos intentaban ignorar. Mateo miró a Elena, y en sus ojos verdes ya no veía solo a la viuda de su amigo, sino a una mujer que estaba empezando a amar. Y Elena vio en él no solo a un protector, sino a un hombre con el que podía imaginar un futuro. Ninguno de los dos dijo nada, las palabras eran innecesarias. El toque de sus manos, la mirada compartida, lo decía todo. Sin embargo, una sombra se cernía sobre ese momento, el recuerdo de Javier y la incertidumbre de su futuro. El descanso tuvo que terminar. Sabían que quedarse quieto por mucho tiempo era una invitación al desastre. Cuando se preparaban para partir, Mateo encontró una pequeña estatuilla de arcilla en las ruinas, que representaba a una madre protegiendo a su hijo. Se la dio a Elena. «Para la suerte», dijo, su voz ronca. Ella la tomó. El pequeño objeto, un símbolo de su viaje. «No necesitamos suerte, Mateo. Nos tenemos el uno al otro», respondió ella, su voz firme. La declaración era un reconocimiento en lo que se habían convertido. Ya no eran un vaquero solitario y una viuda en peligro. Eran un equipo, compañeros, en una lucha desesperada, y el sentimiento que crecía entre ellos era el arma más poderosa que poseían contra las fuerzas que amenazaban con destruirlos. El descenso de las montañas fue tan arduo como el ascenso. Emergieron al otro lado, en un paisaje diferente, más verde, con más señales de vida. Se estaban acercando a la frontera, el destino final que parecía tan lejano semanas antes,
pero la esperanza que sentían estaba atemperada por la conciencia de que el peligro también aumentaba. Don Ricardo sabría que intentarían cruzar. Seguramente tendría hombres vigilando los pasos conocidos. Mateo sabía que el enfrentamiento final era inevitable. La huida no podía durar para siempre. En algún momento tendría que dejar de correr y luchar. La cuestión era dónde y cuándo. Necesitaba elegir el terreno, dictar los términos del enfrentamiento, si quería tener alguna oportunidad de ganar. Llegaron a un punto crucial de su viaje, un cañón profundo y sinuoso que Mateo conocía de su juventud, un lugar de recuerdos, el lugar donde él y Javier solían encontrarse para escapar del mundo. Era un laberinto de rocas y sombras, un lugar fácil de defender, pero también una trampa mortal si los acorralaban. «Es aquí», dijo Mateo, su voz resonando con la gravedad de la decisión. «Si vamos a hacer nuestra parada, tiene que ser aquí. En este cañón conozco cada piedra, cada cueva. Aquí la tierra lucha de nuestro lado». Elena miró la entrada oscura del cañón, sintiendo un escalofrío de premonición. Ese lugar, que un día simbolizó la amistad y la libertad, estaba a punto de convertirse en el escenario de la batalla por sus vidas. La decisión de entrar en el cañón fue un punto de inflexión. La huida había terminado. A partir de ese momento, eran cazadores, preparando una trampa para sus perseguidores. Mateo comenzó a prepararse para la guerra. Inspeccionó sus armas, racionó la munición y planeó su estrategia. Le explicó el plan a Elena, tratándola no como a una damisela a la que proteger, sino como a una compañera en la lucha. Su tarea era esconderse en una cueva segura, en lo alto de una de las paredes del cañón, desde donde estaría a salvo, pero también podría observar. La tensión entre ellos era eléctrica, una mezcla de miedo, determinación y una confianza mutua forjada en el fuego de la adversidad. El desarrollo de su viaje los había llevado a ese punto, al umbral del clímax. Mientras esperaban, la quietud del cañón era ensordecedora. El tiempo parecía arrastrarse. Para pasar las horas, Mateo le contó a Elena la historia de su primera visita a ese lugar con Javier. Eran solo niños, llenos de sueños y bravuconadas. Hicieron un pacto de sangre allí, jurando ser hermanos para siempre, pasara lo que pasara. «Por eso elegí este lugar», dijo Mateo, su voz embargada por la emoción. «Este es suelo sagrado para mí y para él. Si voy a luchar por su memoria, que sea aquí, donde todo comenzó». Elena tomó su mano, sus dedos entrelazados. El pasado y el presente chocaban en ese cañón, y el futuro, incierto y sangriento, los esperaba en la entrada, cabalgando sobre el polvo que se levantaba en el horizonte lejano. El sonido llegó primero, un rumor lejano de cascos de caballos sobre la roca, amplificado por la acústica del cañón. Era el sonido del destino acercándose. Mateo, posicionado en una cornisa alta, observó la entrada del cañón. Don Ricardo cabalgaba al frente, su porte arrogante incluso a distancia, flanqueado por 4 de sus pistoleros más crueles. Entraron en el cañón con una confianza descuidada, como lobos entrando en un corral, sin saber que el pastor se había convertido en un cazador y que el corral era una trampa. Elena, escondida en la cueva de arriba, observaba con el corazón en la garganta, su mano protectoramente sobre su vientre. Podía ver el rostro del hombre que ordenó la muerte de Javier, y un odio frío y duro se apoderó de ella, ahogando el miedo. La quietud del cañón era una mortaja, a punto de ser rasgada por la violencia. Mateo esperó, su paciencia forjada en el desierto. Dejó que los hombres se adentraran lo suficiente para que la retirada fuera difícil. Se separaron, moviéndose por las paredes del cañón, sus voces resonando con una presunción burlona. «Aparece, vaquero. Sabemos que estás aquí con la mujer. Entrégala y tal vez te dejemos vivir». Las palabras de Ricardo resonaron, llenas de un
poder que él creía absoluto. Mateo no respondió. Su respuesta vino en forma de una cuerda tensa que cortó en el momento exacto. Una red de piedras y ramas, preparada horas antes, se derrumbó sobre dos de los pistoleros, derribándolos de sus caballos en una avalancha de polvo y dolor. El caos estalló instantáneamente. Los caballos relincharon, y los hombres restantes desenvainaron sus armas, disparando descontroladamente a las sombras. La confusión era la aliada de Mateo. Antes de que el polvo se asentara, disparó su rifle. El tiro resonó por el cañón como un trueno y un tercer pistolero cayó de su silla, el grito de sorpresa cortado abruptamente. Mateo no estaba donde el sonido del disparo se originó. Ya se estaba moviendo, deslizándose por las rocas como un fantasma, su conocimiento del terreno, un arma más mortal que cualquier revólver. Los dos hombres restantes, incluido don Ricardo, buscaron cobertura, sus rostros, antes arrogantes, ahora marcados por la incertidumbre y el miedo. Estaban disparando a sombras, luchando contra un enemigo que estaba en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. El cañón, el santuario de la amistad, se había convertido en el campo de exterminio de Mateo, cada piedra un aliado, cada sombra una cómplice. Don Ricardo, enfurecido y humillado, comenzó a gritar amenazas. «¡Cobarde! ¡Lucha como un hombre! Estás protegiendo al bastardo de un hombre muerto, un soñador que no conocía su lugar». Las palabras estaban destinadas a herir, a sacar a Mateo de su escondite, pero solo sirvieron para alimentar la llama fría de la furia de Mateo. No estaba luchando por sí mismo, estaba luchando por Javier, el soñador, y por el futuro que le habían robado. Se movió a una nueva posición, con vistas al último pistolero de Ricardo. Otro disparo preciso y final. El silencio cayó de nuevo en el cañón, un silencio pesado, roto solo por la respiración jadeante de don Ricardo, que ahora estaba solo. El cazador se había convertido en la única presa restante. Acorralado, Ricardo desmontó, usando su caballo como escudo. «Mateo, sé que eres tú. Siempre supe que la estúpida lealtad de Javier por ti sería un problema. Te ofrezco un trato. Dame a la mujer y al niño, y puedes irte cabalgando. Te daré oro, más del que verás en 10 vidas de vaquero». La oferta era un insulto a la memoria de Javier, una profanación de todo por lo que Mateo estaba luchando. Finalmente respondió, su voz viniendo de arriba, pareciendo la voz del propio cañón. «El oro no puede comprar el honor, Ricardo, y la tierra que robaste tiene un precio que se pagará hoy con tu sangre». La declaración selló su destino. No habría negociación, solo un ajuste de cuentas final, allí, en el corazón de ese suelo sagrado. Mateo comenzó su descenso lento y deliberado, su revólver en mano, sin apartar nunca los ojos de don Ricardo. Ya no se escondió. Era hora de enfrentar al hombre cara a cara. Ricardo, viéndolo acercarse, sonrió con desdén, levantando su propia pistola. La tensión era casi insoportable, un duelo de voluntades antes incluso del duelo de balas. Elena, desde su puesto de observación, sintió un dolor agudo y repentino en su vientre, haciéndola jadear. No era miedo, era algo más primitivo, más poderoso. Se dobló, otra contracción la golpeó con más fuerza. El bebé estaba llegando. En medio de ese enfrentamiento mortal, la nueva vida estaba forzando su paso al mundo, indiferente a la violencia de los hombres de abajo. El grito ahogado de Elena llegó a los oídos de Mateo. Miró hacia la cueva, el pánico amenazando con romper su concentración de hierro. Vio la silueta de ella retorciéndose y entendió de inmediato. El tiempo se había acabado. La lucha ya no podía ser un juego de paciencia y estrategia. Tenía que terminar ahora. La vulnerabilidad de Elena, el nacimiento inminente de su hijo, le dio a don Ricardo la ventaja que esperaba. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro al darse cuenta de la distracción de Mateo. Parece que la
Naturaleza está de mi lado, vaquero. Tu pequeña familia está naciendo. Qué pena que no vivirán para ver el sol de mañana. Levantó el arma, apuntando no a Mateo, sino en dirección a la cueva. La amenaza a Elena y al niño que estaba por nacer rompió algo dentro de Mateo. La ira fría y controlada estalló en una furia incandescente. Con un grito que era parte dolor y parte furia, se lanzó desde su cobertura, corriendo hacia Ricardo, disparando no con la precisión de antes, sino con la ferocidad de un animal protegiendo a su cría. Las balas volaron en ambas direcciones, rebotando en las paredes del cañón. Era un ballet mortal de fuego y movimiento. Mateo sintió un dolor ardiente en su brazo, un roce de bala, pero no se detuvo. Se zambulló detrás de una roca, recargando su arma con una mano temblorosa, el sonido de las contracciones de Elena resonando en sus oídos junto con el zumbido de las balas. El honor de un vaquero, la lealtad a un amigo, la promesa a un moribundo. Todo culminó en este momento desesperado. Esta no es solo una lucha por la supervivencia, sino por el alma de una tierra y el futuro de un niño. La tensión está en su punto más alto, y el destino de todos pende de un hilo. No te pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para ser el primero en saber cómo se resuelve esta historia de sacrificio y valentía. Activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad para seguir el desenlace de este emocionante viaje. Tu suscripción nos ayuda a seguir trayendo narrativas poderosas que celebran la fuerza del espíritu humano. Don Ricardo, ahora sin la cobertura de su caballo, que había huido asustado, estaba expuesto. Reía, una risa maníaca que resonaba extrañamente en el cañón. ¿Te importan, verdad? El gran vaquero solitario, con un corazón después de todo. Eso fue lo que mató a Javier. Su corazón era demasiado grande para este mundo. Disparó de nuevo, obligando a Mateo a mantenerse agachado. La batalla se convirtió en un punto muerto. Ninguno de los dos se atrevía a moverse, ambos esperando un error. Pero Mateo sabía que no podía esperar. Cada segundo que pasaba era un segundo de peligro para Elena. Tenía que terminar con esto, aunque le costara su propia vida. La promesa a Javier exigía el sacrificio final, si era necesario. En un acto de desesperación y genialidad táctica, Mateo tomó un trozo de su camisa, rasgado por la bala, y lo ató a una rama. Lo levantó por encima de la roca. Ricardo, instintivamente, disparó al señuelo. En ese milisegundo, Mateo se movió hacia el otro lado, saliendo de su cobertura con el arma firme. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo. Por un instante, el tiempo se congeló. Mateo vio la codicia, la crueldad y el miedo en el rostro del hacendado. Ricardo vio la determinación, la justicia y la promesa inquebrantable en los ojos del vaquero. Fue lo último que vio. El disparo de Mateo fue certero. Don Ricardo cayó hacia atrás, la sorpresa grabada en sus facciones, su tiranía terminando en un golpe sordo sobre el polvo del cañón. El silencio que siguió fue más profundo y más absoluto que cualquier otro antes. El olor a pólvora flotaba en el aire. Mateo permaneció de pie por un momento, la adrenalina aún pulsando en sus venas, el revólver humeante en su mano. Miró el cuerpo de don Ricardo sin sentir triunfo, solo un alivio exhausto. La batalla externa había terminado. La justicia, a su manera brutal, se había hecho, pero la lucha por la vida continuaba. Soltó el arma y, ignorando el dolor en su brazo, comenzó a correr y a escalar hacia la cueva. El llanto agudo de un recién nacido resonó por el cañón. Un sonido de vida pura y desafiante que lavó el eco de la muerte y la violencia. Encontró a Elena acostada sobre las mantas, exhausta pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto en sus brazos. Lo miró, sus ojos llenos de lágrimas y de un amor profundo. «Es un niño», susurró, la voz entrecortada. Mateo se arrodilló a su lado, su rostro endurecido por la
Batalla deshaciéndose en una emoción cruda que ya no podía contener. Miró el pequeño rostro arrugado del niño, los pequeños puños cerrados. Era el hijo de Javier, el legado, la promesa. En medio de la muerte, la vida había triunfado. La esperanza había nacido pequeña y frágil, pero increíblemente poderosa. Extendió la mano. Su dedo calloso de vaquero tocando suavemente la mejilla del bebé. Ese toque fue un punto de inflexión en su alma. La promesa hecha a Javier en su lecho de muerte no era sobre venganza o protección. Era sobre esto. Era sobre asegurar que este pequeño ser tuviera la oportunidad de vivir, de reír, de soñar como su padre soñó. Mateo miró a Elena, a la fuerza increíble que había demostrado, y sintió una oleada de admiración y amor tan abrumadora que lo dejó sin aliento. El cañón, escenario de amistad, muerte y ahora nacimiento, parecía bendecir a esa nueva familia. El polvo de la batalla se estaba asentando, revelando un futuro que ninguno de ellos podría haber previsto. Un futuro que tendría que construirse a partir de ese momento, a partir de ese milagro. Le limpió suavemente el sudor de la frente a Elena con el dorso de la mano. «Lo lograste», dijo, su voz llena de una admiración reverente. «Lo logramos», corrigió ella, su mirada incluyéndolo a él, al bebé y a la memoria de Javier en esa pequeña unidad familiar. El peso del mundo pareció levantarse de los hombros de Mateo, reemplazado por un nuevo tipo de peso, un peso bienvenido, el de un padre, de 1970. Un compañero. Ya no era el hombre que había entrado en ese cañón. La violencia lo había puesto a prueba, pero el nacimiento lo había rehecho. Se sentía despojado de su antigua piel, la del vaquero solitario, y renacido como algo más, algo que aún no entendía completamente, pero que sentía que era su verdadero yo. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando las paredes del cañón con los mismos colores del día en que encontró a Elena. Parecía una vida entera atrás. El ciclo se estaba completando. Un viaje que comenzó con un encuentro solitario en el crepúsculo, había culminado en un nacimiento sangriento, pero esperanzador, en otro. Mateo tomó al bebé en sus brazos, un gesto que pareció sorprendentemente natural. Sostuvo al hijo de su amigo, sintiendo el calor y la fragilidad de la vida en sus manos. Miró a Elena, cuya sonrisa cansada era la cosa más hermosa que había visto. El clímax no fue la muerte de Ricardo, sino este momento de paz profunda, la creación de una familia en las cenizas. De la tragedia, la promesa de Mateo había sido cumplida, había protegido lo que era de Javier, había vengado su muerte y garantizado la seguridad de su heredero. Pero mientras sostenía a ese niño, se dio cuenta de que la promesa se había transformado. Ya no era una obligación para con un amigo muerto, sino un compromiso con un futuro vivo. Un futuro que ahora estaba inexplicablemente entrelazado con el suyo. La lucha en el cañón no fue el final de su viaje, sino el bautismo de fuego de una nueva vida. Una vida que no había elegido, pero que ahora abrazaría con cada fibra de su ser. El vaquero finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena echar raíces, no en la tierra, sino en los corazones de aquellos a quienes amaba. Pasaron 2 días en el cañón, un santuario que ahora servía de guardería y refugio. Mateo enterró los cuerpos de los hombres de Ricardo, un acto sombrío que sirvió como punto final a la violencia que los había perseguido. Limpió y cuidó su herida, un recuerdo infísico de la batalla que libró. Pero la mayor parte de su tiempo la pasaba observando a Elena y al pequeño Javier, nombrado en honor al padre que nunca conocería. La paz que se instaló en el cañón era profunda, una quietud sagrada. El sonido del llanto del bebé, en lugar de romper el silencio, parecía completarlo, afirmando la victoria de la vida. Mateo, el hombre que nunca se detenía, se encontró perfectamente contento de quedarse quieto, de simplemente ser.
En ese refugio de piedra, sintió que el peso de su antiguo yo se desprendía, dejando atrás a un hombre listo para empezar de nuevo. Cuando Elena recuperó sus fuerzas, se prepararon para partir. El viaje fuera del cañón fue marcadamente diferente a la entrada. Ya no existía el miedo a la persecución, solo una determinación tranquila. Mateo guiaba a Relámpago con una mano, mientras que la otra sostenía firmemente al bebé, que estaba acunado en un rebozo improvisado contra su pecho. Elena cabalgaba detrás de él, sus manos en sus hombros, ya no por necesidad de equilibrio, sino como un gesto de conexión y compañerismo. Ya no eran fugitivos, eran peregrinos, viajando no para alejarse de un peligro, sino hacia un hogar. Cada paso fuera del cañón era un paso hacia el futuro, dejando atrás los fantasmas de la violencia para abrazar la promesa de la tierra de Javier, que los esperaba. Llegaron a la tierra de Javier una semana después. Era como Elena lo había descrito, un valle fértil enclavado entre colinas, con un pequeño río serpenteando a través de él. La casa de adobe que Javier había comenzado a construir estaba inacabada, sus paredes desnudas un testimonio de un sueño interrumpido. La tierra estaba cubierta de maleza, descuidada, pero para Mateo y Elena era el lugar más hermoso del mundo. Era un lugar de potencial, de promesa. Era el lienzo en blanco sobre el cual podrían pintar su futuro. Allí, la memoria de Javier no era una sombra de luto, sino una presencia de esperanza, infundida en la propia tierra que tanto había amado. Miraron la casa inacabada, no como una ruina, sino como el cimiento de su nuevo hogar. La decisión de quedarse no necesitó ser dicha. Estaba implícita en sus miradas, en el suspiro de alivio de Elena, en la forma en que Mateo desmontó y pisó esa tierra, como si finalmente estuviera llegando a casa después de toda una vida de andanzas. El viaje del vaquero solitario había terminado allí, en ese pequeño pedazo de suelo. En los días que siguieron, comenzaron el arduo trabajo. Mateo, con sus manos fuertes y hábiles, reanudó la construcción de la casa de adobe, mientras Elena cuidaba al bebé y comenzaba a cultivar un pequeño jardín. El trabajo era duro, pero gratificante. Cada ladrillo de adobe que Mateo asentaba era una reafirmación de su elección. Cada semilla que Elena plantaba era un acto de fe en el futuro. La noticia de la muerte de don Ricardo se extendió lentamente, como el goteo del agua. Los otros pequeños propietarios de la región, que habían vivido bajo el yugo de su miedo, llegaron tímidamente al rancho de Javier, al principio con desconfianza, pero luego viendo a la familia que se formaba allí con ofertas de ayuda. Uno traía maíz, otro ayudaba en la construcción del techo. Una mujer mayor le enseñaba a Elena los secretos de las hierbas locales. Una comunidad comenzó a formarse a su alrededor, unida por el alivio del fin de la tiranía y por la inspiración de esa nueva familia. Mateo, el hombre que nunca confió en nadie, se encontró rodeado de vecinos, de amigos. Estaba construyendo más que una casa. Estaba reconstruyendo un sentido de comunidad. Pasaron los meses, transformando las estaciones y el paisaje de sus vidas. La casa de adobe fue completada, simple pero sólida, con humo saliendo de su chimenea. El jardín de Elena floreció y el pequeño Javier creció, sus ojos llenos de la misma luz optimista que un día brilló en los de su padre. Un día celebraron una pequeña fiesta, un bautizo y una celebración de la cosecha. La casa estaba llena de risas y del sonido de una guitarra. Vecinos y amigos se reunieron, trayendo comida y buenos deseos. Era una escena de alegría doméstica, una celebración profundamente mexicana de la familia, la fe y la comunidad. Mateo, de pie en un rincón, observaba todo, el corazón desbordado de una emoción que no sabía nombrar. Sostuvo a su hijo, ahora fuerte y curioso, en sus brazos. El niño agarró su dedo con una fuerza sorprendente.
En ese momento, Mateo miró a Elena, que conversaba y reía con las otras mujeres, su belleza iluminada por la luz de las velas. Ella encontró su mirada a través de la habitación y sonrió, una sonrisa que contenía todo su pasado compartido y toda la promesa de su futuro. Comprendió entonces que la promesa que le había hecho a Javier le había dado un regalo inesperado, no la carga que temía, sino la salvación que no sabía que necesitaba. Javier, en su sabiduría, sabía que lo que Mateo más necesitaba no era libertad para vagar, sino una razón para quedarse. Ya no era solo el guardián del legado de su amigo, se había convertido en parte de ese legado. Al criar al hijo de Javier como suyo, al amar a su mujer y al cultivar su tierra, estaba honrando la memoria de su amigo de la manera más profunda posible, viviendo el sueño que la muerte le había robado a Javier. La soledad que lo había definido durante tanto tiempo era ahora un recuerdo lejano, un fantasma de un hombre que apenas reconocía. El desierto lo había endurecido, pero el amor lo había ablandado, moldeándolo en algo más fuerte, más resistente. Había encontrado su verdadero honor, no en la punta de un arma, sino en el calor de un hogar. Cayó la noche y los invitados se fueron, dejando la casa en una paz tranquila. Mateo y Elena se sentaron afuera, bajo el mismo cielo estrellado que un día los observó como fugitivos. El pequeño Javier dormía pacíficamente adentro. Elena apoyó la cabeza en el hombro de Mateo. «Él habría estado orgulloso de ti, Mateo», dijo suavemente. «Lo está», respondió Mateo mirando las estrellas, sintiendo la presencia de su amigo no como una aparición, sino como una bendición. Ya no necesitaba buscar un propósito en el horizonte lejano. Su propósito estaba allí, a su lado, y durmiendo pacíficamente dentro de la casa que había construido con sus propias manos. El vaquero miró la vasta extensión del desierto que se extendía más allá de sus tierras. Ya no era un lugar de huida, sino simplemente parte del paisaje de su hogar. Ya no sentía el deseo de cabalgar hacia lo desconocido, pues la mayor de todas las aventuras había sido encontrar un hogar en el corazón de una familia que nunca supo que necesitaba proteger. Había cruzado el desierto para cumplir una promesa, y en el proceso se había encontrado a sí mismo. El viaje había terminado, pero la vida de verdad, apenas estaba comenzando. Había aprendido que el legado de una persona no está en la tierra que posee, sino en el futuro que asegura para la siguiente generación. Se convirtió en un padre para el niño, enseñándole a cabalgar, a respetar la tierra y a entender el valor de la palabra dada. Era un compañero para Elena, compartiendo las cargas y las alegrías en igual medida. Juntos transformaron un lugar de luto en un lugar de vida, un símbolo de que, incluso después de la más oscura de las tormentas, el sol siempre vuelve a brillar. La memoria de Javier vivía en ellos, en la risa de su hijo, en la fuerza de su amor y en la prosperidad de su tierra. La promesa del desierto no era de soledad y muerte, sino de renacimiento y esperanza, una promesa que finalmente se había cumplido en su totalidad. El honor, descubrió Mateo, no era un código rígido a seguir, sino un sentimiento vivo que crecía y cambiaba. Su honor lo llevó a proteger a Elena, pero fue el amor lo que lo llevó a construir una vida con ella. Se dio cuenta de que la mayor lealtad que podía mostrar a Javier no era vivir en su pasado, sino construir un futuro a partir de las semillas que él dejó atrás. El ciclo de violencia iniciado por don Ricardo fue roto y reemplazado por un ciclo de crecimiento, amor y comunidad. El futuro del hijo de Javier y de esa tierra estaba seguro, no por cercas o armas, sino por la fuerza de una familia que se negó a ser destruida. Se levantó y caminó hasta el borde de sus tierras, mirando al horizonte. El viento de la noche traía el olor familiar a polvo y salvia, pero ahora olía a hogar. Ya no era una silueta solitaria contra el crepúsculo.
Era una parte de esa tierra, con raíces tan profundas como las del mezquite más antiguo. Había encontrado su paz, no en la ausencia de lazos, sino en la fuerza de ellos. El vaquero finalmente había llegado al final de su camino y descubrió que no era un final, sino un comienzo. La promesa hecha en una despedida dolorosa había florecido en un destino que nunca se había atrevido a soñar, demostrando que el amor y la lealtad son las fuerzas más poderosas del universo. ¿Hasta dónde llega la verdadera lealtad? ¿Puede una promesa hecha a un amigo redefinir el destino de un hombre y crear una nueva familia de las cenizas de la tragedia? El viaje de Mateo nos enseña que el mayor honor no está en vivir sin ataduras, sino en echar raíces para proteger a quienes amamos. Si crees que el legado más importante es el futuro que construimos para los demás, deja tu reflexión en los comentarios. Cuéntanos qué significó esta historia para ti. Y si deseas seguir emocionándote con narrativas de valentía, sacrificio y amor, suscríbete a nuestro canal. Tu presencia transforma nuestra comunidad en un hogar para grandes historias.